Hola, buenas noches, jóvenes estudiantes de la licenciatura de médico cirujano, próximos médicos egresados del campus universitario siglo XXI, con el título emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tengo el gusto de que me acompaña Valeria Morales, es mi esposa, y me va a ayudar con la exploración física. La exploración física se encuentra dentro de lo que es el expediente electrónico y esta a su vez está regulado el expediente electrónico por dos normas oficiales mexicanas, la 024 para el expediente electrónico y la norma oficial mexicana 004 para el expediente tradicional o físico. Es muy importante que accedan a estos links para que tengan toda la información que requiere llevar el expediente clínico. Y bueno, la exploración física es parte de ese expediente clínico, la cual va a sentar todos los datos generales del paciente, así como sus antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos, el padecimiento actual y la exploración física, que es lo que hoy vamos a revisar. ¿Qué es la exploración física? Va a ser el examen sistemático del paciente para encontrar evidencia física de capacidad o incapacidad funcional. ¿Cuáles son los objetivos? Detectar características físicas y hallazgos anormales en relación con el paciente. ¿Cómo vamos a realizar la exploración física? Por medio de varios métodos. Lo primero, la medición. ¿De qué consta? Pues de la somatometría. Es importante saber el peso y la talla del paciente, sus signos vitales, como son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la presión arterial. Hacemos uso de los órganos de los sentidos, como son de la visión. ¿Para qué nos va a servir? Para realizar la inspección del tacto. ¿Sí? Palpamos, vamos a tocar tocar los pulsos para ver si son sincrónicos, si no hay algún problema vascular. Con las manos vamos a realizar la percusión. Aunque nuestra área es una especialidad dirigida al sistema músculo-esquelético, recuerden que hay que explorar al paciente de la cabeza a los pies. Y también hacemos uso del oído por medio de la auscultación. Todos estos son aditamentos para realizar la medición. Termómetros, estetoscopios, estuche de diagnóstico, baumanómetro, el tradicional, o ya los que son electrónicos o con pilas. Pero lo más importante, y no deben de olvidarlo, todo eso nos sirve si el actor principal
para llevar a cabo la exploración física no está capacitado. Y es un gusto para mí saber que les doy clase a unos jóvenes brillantes que van a ocupar más adelante los puestos de médicos que muchos de nosotros vamos a dejar por muchas circunstancias. Puede ser que nos jubilemos, otros porque tienen ya una edad muy avanzada en la práctica privada, ya no van a poder realizarla. Y otros porque ante esta pandemia que nos está causando bastantes problemas en todo el mundo, hay algunos de nuestros profesores que ya nos han dejado. Entonces necesitamos que ustedes se preparen de manera apropiada, tal como lo han estado haciendo durante los primeros 4 años de la licenciatura. ¿Sí? Todos con nuestros ojos es lo primero que vamos a utilizar para revisar al paciente por medio de la inspección. Con una mirada a veces vemos al paciente, observamos el color de su piel, de sus ojos y rápidamente identificamos si es del color indicado. Si algo nos llama la atención, cuando tienen algún problema hepático, recuerden la ictericia. Si tienen problemas respiratorios, la cianosis. Si tienen algún problema infeccioso, pues algunos se ven rojitos, si hay alguna reacción alérgica, recuerden el eritema. Pero hay cambios en la coloración que nos ayuda a la vista con la inspección para poder decir si hay algún problema. Si aunado a esto, desde que el paciente entra y observamos que tiene los movimientos sin ninguna dificultad, podemos ir descartando algunas cosas aún sin que el paciente nos haya dicho nada. Cuando tenemos nuestro consultorio, y un pasillo largo, podemos observar si hay alteraciones en la marcha y desde ahí ir identificando. Tal vez no sea ese el motivo por el cual acudió, pero desde ese momento empezamos a crear diagnósticos en nuestra mente. La inspección puede ser de dos formas, directa o indirecta, ¿sí? Directa cuando utilizamos los ojos, pero también podemos revisar el fondo de ojo y entonces será indirecta. Puede ser estática o dinámica, ¿sí? Cuando el paciente está en reposo o cuando está en movimiento. Y el primer apartado que era local o general. Podemos revisar una mano si es que el paciente va por eso, pero recuerden siempre revisar al paciente de la cabeza a los pies, en forma integral. Las manos, muy importante, nos van a ayudar a tocar el cuerpo humano y detectar tumoraciones, cambios de la temperatura, los pulsos si están presentes o no, ¿sí? En algunos libros nos van a mencionar que puede ser la palpación directa o indirecta, ¿sí? Directa es cuando con las manos tocamos al paciente. E indirecta cuando utilizamos algunos instrumentos. Puede ser superficial o a veces más profunda si es que sospechamos alguna tumoración que necesite ejercer una mayor presión, ¿sí? Puede ser bimanual o manual, hasta unidigital o bidigital. Percusión. Todos los médicos generales deben de tener su martillo para explorar los reflejos osteotendinosos. Entonces, pasamos a que la percusión puede ser directa o indirecta.
la auscultación. Ya es muy raro que sea de manera directa, ya, y menos en esta situación con este virus del COVID-19, esto prácticamente ya no lo vamos a hacer, pero lo hacían nuestros maestros hace muchos años. Y bueno, como estamos en una escuela que se permite tener todo esto, vean cómo ha evolucionado el estetoscopio, de ser algo eh, muy formal, ahora tanto para hombres como mujeres hay modelos de este tipo. Entonces, cada quien escoge con el que se sienta más cómodo de acuerdo a la personalidad de cada uno. Al principio les mencioné lo de la medición, ¿sí? La somatometría y los signos vitales, ¿sí? Los cuales son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo. ¿Sí? En todas estas personitas podemos medir talla y peso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura. En el área de la ortopedia y la traumatología es muy importante que ustedes manejen estas escalas, las cuales son importantes para medir la función del sistema músculo-esquelético. La primera escala que vamos a ver es la de fuerza muscular de Daniels y va a constar de 6 grados. ¿Se acuerdan que hay un tono? Normalmente es cuando el músculo, sin algún movimiento, mantiene al cuerpo en una posición, puede ser antigravedad o al estar acostados. ¿Y cómo lo vamos a revisar? El primer grado es cuando existe una ausencia de contracción, entonces no existe ni el tono. Cuando ustedes tocan a la persona, si tuvieran una lesión a nivel cervical y palparan la región tenar, esta tiene un tono. Si ustedes aprietan, no se va a deprimir. Pero cuando hay una lesión que afecta esta parte del cuerpo, esto va a estar blandito. Lo mismo en los músculos del antebrazo o del brazo, no va a haber tono, van a estar flácidos. ¿Sí? Ese sería el grado 0. Cuando es un grado 1, va a existir el tono, lo que tienen ahorita en este momento. Todos se pueden tocar lo que es la región tenar e hipotenar y pueden sentir la presión que existe de los músculos porque están funcionando. ¿Sí? Entonces el grado 1 es cuando hay una contracción palpable, pero es lo único que van a tener. ¿Sí? Si ustedes le pidieran al paciente que haga algún movimiento, no lo va a realizar, va a mantener la misma posición, ¿sí? Pero existe tono. Es el grado 1 de Daniels. El grado 2 va a haber pequeños movimientos, ¿sí? El paciente acostado va a poder realizar algunos movimientos, pero si ustedes le piden que suba el brazo contra la gravedad, no lo va a poder realizar. El tercer grado es cuando ya existe un movimiento activo que vence la gravedad, pero si ustedes le ofrecen un poquito de resistencia, algo de peso, el paciente ya no va a vencer la gravedad. Correspondería al grado 3 de Daniels. El grado 4 se refiere al movimiento activo en toda su amplitud, ¿sí?
y vence cierto grado de resistencias. Permíteme tu brazo, Valerio. Supongamos que ella, para empezar, es una persona que no tiene la fuerza muscular que yo. Entonces, a ella, aunque es una persona normal, si yo le pido que haga fuerza, hazme contra, ¿vale? Pégala a tu cuerpo. Al hacer esto, pues yo la venzo fácilmente, pero no es porque ya tenga una patología. Gracias, Valerio. Lo que pasa es que mi fuerza es mayor. Entonces, algunas personas, cuando hacemos esto, hay que ver al paciente. No es que le tenga una alteración con el grado 4. Lo que pasa es que uno es más fuerte y por eso es que lo vence. Y el grado 5 yo en lo personal lo aplico sobre todo para los deportistas. En ellos es cuando decimos. Pero también en las personas sanas, ¿sí? Y es la fuerza normal. Entonces, es cuando otra vez hazlo lo más fuerte que puedas. Entonces, yo le opongo mayor resistencia y ella puede vencer la gravedad y la resistencia. ¿Sí? Eso serían lo primero que ustedes deben de aprender para valorar cualquier grupo muscular. Esta escala también es importante cuando hay lesiones nerviosas. Es la escala de Frankel y se utiliza en el área de neurocirugía o cirugía de columna, principalmente. Y es para ver cuando hay una lesión a nivel medular y poder valorar qué función neurológica queda. Esta es distinta a algunas clasificaciones porque aquí empieza con el grado A cuando existe el mayor grado de lesión neurológico que afecta la función motora y va cambiando de letras de A, B, C, D y E, y el grado E es cuando la función motora y sensitiva se encuentra normal. Quiere decir que la fuerza muscular está en 5 de Daniels y la sensibilidad está normal. No hay hipoestesia o hiperestesia en los dermatomas, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención porque esto lo utilizamos de manera continua y es algo básico que el estudiante de medicina debe de aprender. Recuerden que muchos de nuestros pacientes de la consulta, tanto particular como pública, son lesiones del sistema musculoesquelético, como son las lumbalgias postraumáticas, posesfuerzo o los esguinces cervicales. Entonces, estas clasificaciones son básicas que ustedes deben de manejar al 100%. ¿Sí? Entonces, recuerden, para valorar el estado neurológico y motor se utiliza la escala de Frankel. Entonces, grado A va a ser cuando la lesión a nivel de la médula va a afectar que la función motora y sensitiva va a estar ausente. El grado B es una lesión incompleta y hay ausencia de la función motora, pero tiene sensibilidad por debajo del nivel neurológico afectado. Grado C, hay una lesión incompleta. Existe sensibilidad y tiene motilidad con fuerza menor de 3 según la escala de Daniels por debajo del nivel neurológico. El grado 4, también una lesión incompleta donde existe sensibilidad y la fuerza muscular en la escala de Daniels es mayor de 3, pero menor de 5. Y el grado 5 es cuando la fuerza muscular se encuentra en 5 en la escala de Daniels y la sensibilidad está sin alteraciones.
Esto es básico en una exploración física por la especialidad de ortopedia. L4 por medio de los dorsiflexores, lo cual revisamos cuando le pedimos al paciente que camine de puntas. L5 en el pie es en el extensor del dedo gordo. Le pedimos al paciente que haga el primer dedo del pie hacia arriba. Y S1 lo revisamos al pedir al paciente que realice la flexión plantar. La manera activa de revisar S1 es pedirle al paciente que camine con los talones. Y entonces aquí, donde están los miotomas, le vamos a colocar el número de acuerdo a la escala de Daniels. Si tiene la función normal, le vamos a estar poniendo 5. Recuerden que es comparativo, lado derecho y lado izquierdo. Lo mismo que los dermatomas. ¿Sí? Nuevamente aquí está el resumen de lo que lleva el mapeo de la escala de Frankel. Aquí les dejo unos cuantos enlaces donde ustedes pueden acudir para revisar lo que es la fuerza motora, sensitiva, los reflejos, la marcha y los pares craneales. Y en ortopedia y traumatología existen muchos signos para identificar lesiones específicas en el cuerpo. Empezaríamos con algunos ejemplos de esto. El signo de la tecla, ¿en quién lo vas a encontrar? En las luxaciones acromioclaviculares, cuando lo que es el acromion y la clavícula pierden su congruencia y al caer sobre el hombro se llega a romper esta articulación, entonces la clavícula ascenderá sobre el acromion. ¿Sí? ¿Y cómo lo revisamos? Descúbrete tu hombro, por favor, Valeria. Para empezar, desde que ven los dos hombros, pueden ver si son simétricos o no. Cuando hay una luxación acromioclavicular, el lado afectado estará aumentado. Entonces, cuando ustedes tocan la clavícula y empujan hacia abajo, van a palpar que ésta regresa a su lugar normal. Pero como existe una lesión de los ligamentos, la clavícula nuevamente va a ascender. Y esto, en una imagen radiográfica, lo vamos a corroborar para hacer el diagnóstico de certeza. Estamos en hombro. Entonces, otra patología muy común es la luxación glenohumeral o del hombro. Eso es cuando hay una pérdida de la relación de las superficies articulares de lo que es la escápula con el húmero. Aquí, como lo pueden ver, ella no se observa que el hombro es redondito. Entonces, cuando llega a existir una luxación del hombro, esta parte se ve toda cuadrada y al palpar, van a notar que existe una ausencia de la cabeza femoral. ¿Sí? Hay múltiples pruebas para hacer la revisión de una lesión del manguito rotador de pinzamiento subacromial que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Una de ellas es la maniobra de Yergason y es cuando le pedimos al paciente
que esté su brazo en flexión y le pedimos que haga supinación y nosotros le hacemos contra. Entonces, ¿qué va a suceder? Permíteme tu brazo, gíralo hacia afuera, tu mano. Entonces, yo al hacerlo esto, el paciente me va a referir un dolor en la cara anterior del hombro y nos habla de una probable lesión del tendón del bíceps braquial. Todos han oído hablar del síndrome del túnel del carpo. Hay dos pequeñas maniobras para tratar de identificar este síndrome. Recuerden que esto es clínica. ¿Cómo lo vamos a corroborar esto? Posteriormente con una electromiografía, la cual nos va a reportar una lesión en el trayecto del nervio mediano. Y empezaremos con el tínel. Permíteme tu mano, Valeria. Entonces, el tínel es al percutir a nivel del trayecto del nervio mediano. ¿Alguna molestia? ¿Sí? ¿Qué sentiste? ¿En dónde? ¿Ya ven? Esto es muy común en las amas de casa, en las gentes que están utilizando la computadora. Ella ya me había mencionado en alguna ocasión que problemitas de esto, pero ¿se dan cuenta? También depende si tú le aplicas mucha presión o la persona es sensible, te va a referir que tuvo calambritos en el trayecto del nervio. ¿Sí? La siguiente, vamos a hacer tus manos así, Valeria. Pégalas. Y mantente. Así. Entonces, por 60 segundos le vamos a pedir al paciente que tenga esta posición. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que exista una compresión a nivel de este nervio y que lo mismo que sucedió al percutirle suceda aquí. Nos debe de referir calambritos o dolor en el trayecto del nervio mediano. Esperemos los 60 segundos. Y todas estas maniobras, recuerden, nos van a servir para realizar nuestros diagnósticos. No, todavía te falta. Supongamos que ahí la paciente, relájate, pon tus manos normal, siéntate normal. ¿Tuviste alguna molestia? ¿Qué sentiste? Si recuerdan la anatomía del plexo braquial, recordarán desde dónde se origina el nervio mediano. Entonces sí es normal que a veces el paciente te diga que los calambres los sintió desde la palma de la mano hasta el cuello. ¿Sí? Hay otra maniobra que los clásicos de la semiología le hacían. Le aplicaban presión, lo mismo 60 segundos, a los pacientitos a nivel del nervio mediano. Y después de 60 segundos, el paciente te volvía a referir lo mismo. Si le das mayor presión, puede ser que la maniobra sea breve. ¿Alguna molestia ahí? ¿La misma molestia de las otras cuando te percutí? ¿Menos? ¿Correcto? Entonces, tengan cuidado cuando revisen a los pacientes. Hay algunos que ya ven que el paciente, un ejemplo, les menciona que estaba jugando fútbol y que sufrió una barrida directa en las tibias. Se observa la deformidad a nivel a la mitad de la pierna. Y todavía le hacen maniobras para ver si está fracturado o no. Hay que ser lo más, ¿qué palabra me podrías decir? Delicados con el paciente para no ocasionarle un daño mayor. ¿Sí? Aquí hay dos maniobras que los maestros, y uno por no haber revisado correctamente la literatura,
pero en algunos libros así también la mencionan, la maniobra de Finkelstein, ¿sí? Aquí en la tabaquera anatómica, esa consiste en agarrar el pulgar y hacer una desviación brusca, ¿sí? Y va a ser positiva si el paciente te dice que tiene dolor a nivel de la tabaquera anatómica. Esa es la maniobra de Finkelstein, que muchas veces la confundíamos con la prueba de Eickhoff, en la cual sí se realiza la aducción del pulgar y la flexión de las falanges, de las interfalángicas. Entonces hacíamos una desviación cubital y los pacientes que tienen problemas a nivel de la tabaquera anatómica en los extensores del pulgar les ocasionaba dolor, lo mismo que en los abductores. Entonces esa prueba recibe el nombre de prueba de Eickhoff y no confundirla con la maniobra de Finkelstein. Y aquí una serie de maniobras para revisar lo que es el manguito rotador, ¿sí? Recuerden que el manguito rotador se conforma por la unión de varios músculos, que serían el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo mayor. Para revisar lo que es el subescapular, debemos recordar que este músculo nos sirve para realizar maniobras de rotación interna del hombro. Recuerden, rotación interna del hombro por el subescapular. Pueden ser dos maniobras. La primera, la maniobra de Gerber, que es como le pedimos al paciente que ponga su mano hacia atrás, de esta manera. ¿Sí? Entonces, con el codo a 90 grados y la palma de la mano, ¿te puedes parar, por favor? Ponte de lado. Le pedimos a la paciente que trate de separar su mano de la espalda. Y al hacerle contra ella nos va a referir dolor. Entonces es una maniobra positiva. Volteate. Muy bien. Ahora tu mano aquí. Trata de juntarla a tu abdomen. Al estar haciendo esto, ella realiza una rotación interna o medial del hombro. Si ella no pudiera hacer esto, tendríamos un diagnóstico de que hay una lesión del subescapular. ¿Correcto? Muy bien. Siéntate. Continuamos con la maniobra de Speed. Es para valorar la función del bíceps. ¿Cuál es el principal movimiento que realiza el músculo bíceps? Pues va a ser la flexión del codo. Entonces, ¿cómo lo valoramos? Le pedimos al paciente que extienda su brazo. Levántalo fuerte. Si ella refiriera dolor al tratar de realizar la flexión, entonces sería una prueba positiva. ¿Sí? La maniobra de Jergason ya la habíamos comentado previamente, donde le pedimos a la paciente que pegue su brazo al tronco y realice una supinación hacia afuera. Y yo le hago una contra. Vamos a hacer esto. Fuerte, manténlo así fuerte. Y si ella no lo lograra realizar, nos está hablando de una probable lesión del bíceps. La maniobra de Hope, ¿en qué va a consistir?
en que le vamos a pedir al paciente que levante su brazo. Puede ser valorado al mismo tiempo los dos, ¿sí? Que los separes de tu cuerpo, así, de los dos lados. Voy a quitar esto, por favor, ¿sí? Y que dirijas tu dedo, tu pulgar hacia abajo, ¿sí? Fuerte los dos. Trata de levantarlos. Entonces yo le opongo una resistencia. Si ella no lo puede realizar o refiere dolor, nos está hablando también de una lesión del supraespinoso. ¿Ninguna molestia? ¿No? Entonces quiere decir que por lo menos en esta maniobra el supraespinoso está bien. Porque ya nos había dado positivas todas, ¿eh? Y caramba, me está evidenciando. Entonces no se les olvide que la maniobra de Hop es para el supraespinoso y recuerden que se valora para ver que la abducción se lleve a cabo hasta los 90 grados. Pasamos a la exploración del músculo infraespinoso. Recuerden que este va a ser un rotador externo. Entonces, ¿cómo lo voy a revisar? Pues con una prueba que es del infraespinoso, la cual le pedimos a la paciente que ponga así su codo y que realice con la muñeca neutra, que la lleve hacia afuera, haciendo un movimiento de rotación externa del hombro. Entonces, hacia afuera, lleva tu mano, todo llévalo fuerte. Entonces yo le hago una contra y ella lo mismo, nos va a referir dolor y nos va a dar una prueba positiva. Hay muchas formas, cada quien cambia un poco el movimiento y le va a poner su nombre, pero hay que agradecer a todos los autores que nos han dejado toda esta enseñanza. La otra, que se llama la maniobra de paté, es muy sencilla. Consiste en que el hombro a 90 grados, el codo a 90 grados, y ella va a hacer un movimiento de rotación externa. Hazlo hacia arriba tu brazo, por favor. Entonces yo lo pongo la misma resistencia, fuerte, fuerte. ¿Alguna molestia? En las personas, ya, relájate, así quédate. Entonces las personas que tienen una lesión del manguito rotador, para empezar no pueden ni hacer a veces la abducción. Se quedan en 30, 40 grados y hasta ahí lo logran. Entonces, para dar un diagnóstico probable de un músculo en específico, hacemos muchas maniobras como las que estamos realizando en este momento, pero estos son nada más para hacer un diagnóstico presuncional. A final de cuentas, ¿qué vamos a requerir para hacer el diagnóstico de certeza? A pesar de todas estas maniobras que nos den positiva, no dan un diagnóstico de certeza del 100%, sino que van dependiendo la experiencia del ortopedista del 60 hasta el 70%. Depende qué literatura ustedes revisen, pero no nos da más que eso, ¿sí? Entonces, finalmente, todo esto está bien para hacer el diagnóstico presuncional o a veces diferencial y saber qué músculo es el que está afectado. Finalmente, lo que vamos a requerir puede ser tanto un ultrasonido del hombro como una resonancia magnética. La maniobra de NIR consiste en que el paciente va a hacer una aducción del hombro con flexión y rotación interna. Y yo voy a mantener aquí bloqueada la articulación del hombro. Entonces voy a hacer el movimiento. Y el paciente nos va a referir dolor cuando realizamos esto de manera pasiva, ¿sí? Entonces nos habla de un probable pinzamiento del síndrome subacromial, el cual podemos verificar con el ultrasonido o la resonancia magnética. Relájate. La maniobra de Jochum, le piden ustedes al paciente el mismo movimiento, que toque con la palma de su mano el lado contrario. Entonces, ustedes le pueden
aquí hay muchas variaciones, ¿sí? Entonces le hace resistencia y el paciente trata de levantarlo y el paciente les va a referir dolor, ¿sí? Bájalo, por favor. Entonces, todas estas son maniobras para revisar lo que es el hombro. Como se darán cuenta hasta este momento, todas las áreas del cuerpo tienen múltiples signos que nuestros maestros dejaron plasmados en los libros de texto. Veíamos ya en los adultos este tipo de lesiones, pero también hay signos para los recién nacidos, para los lactantes y para los preescolares, escolares, y también se utilizan los adultos. Estos son muy importantes y ustedes los deben de saber según la norma oficial mexicana de la displasia del desarrollo de la cadera, ¿sí? Como son el signo de Ortolani, cuando hay una displasia del desarrollo de la cadera o una luxación en los recién nacidos, en el primer mes nos permite revisar si una cadera está luxada. Si una cadera está luxada, al agarrar las caderitas y hacer un movimiento de aducción, se va a oír un chasquido de entrada de la cabeza femoral en el acetábulo cuando el niño nace con una luxación. Y la maniobra contraria es la del signo de Barlow. Es para ver si la cadera es luxable. Entonces vamos a hacer una aducción y vamos a empujar hacia atrás y vamos a percibir un clum de salida de la cabeza femoral. Si estos dos signos son positivos, nos pueden hacer pensar en una displasia del desarrollo de la cadera, la cual se debe de tratar de manera temprana, ¿sí? Si le meten mucha fuerza, créanme que pueden hacer estas dos maniobras cuando todavía no hay experiencia. Lo mismo a veces cuando haces esos movimientos, también escuchas como un chasquido y tú das por positivo y resulta que no tiene nada. Entonces, eh, mucha de la consulta de los ortopedistas pediatras es por probables diagnósticos de displasia del desarrollo. Entonces, no se sientan mal, esto es entre más lo realicen, se darán cuenta cuándo va a ser realmente positivo y cuándo va a ser falso. Si por alguna razón eh, esa displasia del desarrollo progresa y el niño no fue detectado en los primeros meses de vida, ya cuando empieza a crecer, va a suceder que la longitud de una extremidad inferior va a ser menor en relación con la otra y eso se debe a la incongruencia articular. Entonces va a suceder que una rodillita va a estar más elevada que la otra. Si estuviera acostado la persona, si estuviera acostado el bebé, entonces se darían cuenta cómo no están a la misma altura las dos rodillas. Siempre va a estar una más alta, ¿sí? Y la otra más corta. Esto se debe a la incongruencia articular. Si aún así progresa y empieza el niño a caminar, ¿sí? El preescolar empiezan a caminar, resulta que la displasia del desarrollo, al no tener los sitios de inserción adecuada, el glúteo, va a existir una insuficiencia. Normalmente cuando nos paramos con una sola pierna y nos piden que levantemos la otra, hay una compensación, entonces los músculos se mantienen firmes, pero cuando la prueba va a ser positiva, resulta que el músculo glúteo va a ser insuficiente y en lugar de mantener la postura adecuada, va a hacer que se incline hacia el lado donde está la insuficiencia del músculo glúteo.
es parte de las patologías que van a ver ustedes en forma continua cuando se encuentren ya sea en su consultorio particular o en clínicas de primer nivel de atención médica de las instituciones del gobierno. ¿Sí? ¿Qué es lo que más nos llega? Así. Personas que les duele el hombro, que les duele la espalda, les duele el cuello, los niños por probables luxaciones de cadera. La lumbalgia es una causa común, o más bien las dorsalgias son causa común de la consulta externa. Cuando una persona llega la mamá o el papá y nos lleva al adolescente y nos dice, es que, ¿qué cree? Está creciendo y yo lo veo que cada vez se va más de lado. Pues puede ser porque el pacientito así se sienta más cómodo, pero no hay que dar porque el paciente es normal. Si ya llegó a consulta, hay que revisarlo. Y si el paciente, los papás te dicen que tiene una probable deformidad en la columna, es muy sencillo de ver cuando hay alguna escoliosis. Le pedimos al paciente que se incline y que trate de tocarse los pies. Entonces, él al flexionarse y tener de verdad una escoliosis, vamos a observar que en lugar de ver la columna toda recta hacia acostado, no, sino que va a marcarse aún más la deformidad de la columna. Va a ser hacia un lado esa línea que debe ser sin ninguna curvatura, ¿sí? Entonces la maniobra de Adams es muy sencillo, entonces es flexionando el tronco, tratando de tocar con las manos los pies para revisar escoliosis y diagnosticarlas de manera temprana. Estas escoliosis, si ustedes con esta maniobra las identifican, el tratamiento entre más temprano sea, da mejores resultados en los pacientes. ¿Y qué decir de la lumbalgia? Dos signos clásicos. El de la SET para valorar las raíces de L5 a S1. ¿Sí? Y es muy sencillo, le pedimos al paciente que esté en decúbito dorsal y que realice una extensión del miembro pélvico. Entonces la maniobra va a ser positiva cuando se encuentre de 60 a 90 grados y el paciente diga que hay dolor tipo descarga eléctrica a nivel del trayecto de las raíces nerviosas de L5 a S1, que son las que se encargan de formar el nervio ciático. ¿Sí? Entonces esa maniobra, si la tienes, puedes sospechar que tiene una lesión de estas raíces nerviosas. Y el complemento, si tú ya esa prueba la hiciste positiva, es un movimiento activo del paciente y quieres corroborarle, le va a hacer la prueba de Patrick, la cual va a consistir en que la extremidad va a ir bajando hasta el sitio donde ya no tenga ningún dato de calambres o disestesias. Entonces, si tú le pides, llevas el pie y ocasionas una flexión dorsal en el tobillo y el paciente te vuelve a decir que presenta los calambres o disestesias, entonces es una maniobra positiva que nos hace sospechar una probable compresión de la raíz nerviosa de L5 a S1. La otra es la del signo de Wassermann, que nos sirve para revisar las raíces nerviosas de L2 hasta L4. Y esas van a ser con la posición en decúbito prono del paciente, la rodilla en flexión de 90 grados y vamos a levantarlo. Entonces, al realizar este movimiento, el paciente te va a referir lo mismo, calambres o disestesias en el trayecto de estas raíces nerviosas. Y nos podrá dar
pauta a pensar en que hay una lesión específica de esas raíces nerviosas. Ojo, recuerden que estas solamente son maniobras sugestivas, no son de un diagnóstico de certeza, para que cuando ustedes pongan su diagnóstico, pónganle la impresión de diagnóstico de probable compresión radicular de tal raíz, depende cuál les haya salido positivas. ¿Sí? En el plexo braquial, recuerden cómo se está conformado por las raíces nerviosas de C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Sí? Recuerden que las primeras, que estas, una parte da lugar al nervio torácico largo. Entonces, si ustedes ven a un niño o un adulto que la escápula la tienen más alta que la otra, que no son simétricas, descubren al paciente y ven su espaldita. Y nuevamente hacemos uso del sujeto anatómico. Y que las escápulas no están simétricas, que una está más elevada que la otra, hay que sospechar que hay una lesión en el plexo braquial, pero muy arriba. ¿Y qué se debe? A alguna compresión de todas estas estructuras, ¿sí? Que dan origen a lo que es el músculo torácico largo. Sí se han de acordar cuando el mesero nos pide propina, ¿verdad? Entonces, recuerden que es una posición en la cual están las manos en flexión y el hombro está en rotación interna. Entonces no puede realizar la rotación externa. Por eso es que mantiene esta posición, la del mesero, la de pedir propina, y se debe a una lesión de este nerviosito. ¿Sí? Hay posturas que el paciente adopta por lesiones específicas en el plexo braquial. Si el paciente me llega con esta posición, debo sospechar inmediatamente que hay una lesión a nivel del nervio mediano. ¿Por qué? Porque aquí no funcionan los músculos de manera apropiada. ¿Sí? Si el paciente me llega con la mano en garra, me está hablando de una lesión de los músculos que son inervados por el nervio cubital. ¿Sí? Son datos que en cuanto ustedes los vayan viendo, deben de ir sospechando e integrando los diagnósticos respectivos. Una clase es insuficiente para hacer la exploración de cada región. En esta presentación son cuadros clínicos de lo más común que vamos a ver. ¿Alguna vez han escuchado del paciente que va caminando y de repente dice, pues sentí nada más que algo me tronó en mi talón y ya no pude caminar, doctor? El dolor es insoportable y no tengo la fuerza para realizar la marcha. Entonces, cuando alguien les diga así, que al ir caminando sin ningún traumatismo, que algo sintió que le tronó en la cara posterior del tobillo y se presente con estas características, ustedes tienen que hacer una exploración física dirigida para identificar si hay integridad o no de el tendón de Aquiles. Y me imagino que muchos de ustedes luego visualizaron la película
de Aquiles, ¿verdad? Con ese joven güero guapo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues, sobre todo, estas maniobras es la que más han de conocer ustedes. Y lo doy por la certeza, porque ya llevaron semiología. Entonces sería el signo de Thompson. Si ustedes sospechan una ruptura del tendón de Aquiles, al ejercer una presión en los gemelos, no se va a provocar la clásica flexión plantar. ¿Sí? Entonces ese signo positivo nos va a hacer sospechar que hay una lesión. Aparte de la clínica, recuerden siempre la clínica es importante. Nunca se les va a olvidar el día que vean a un paciente de este tipo. Cuando hay una lesión completa, se ve aquí una depresión. Y si llegan y le tocan aquí el tendón, van a observar que no hay una integridad, no hay la tensión normal. En este momento, toquen la parte posterior de su talón y van a notar la banda delgada, pero continua del tendón de Aquiles. ¿Sí? Entonces, la pérdida del equino fisiológico se conoce como el signo de Brunet, wet en decúbito prono. ¿Sí? Y si ustedes le piden al paciente que se apoye sobre la punta del pie, pues no lo va a lograr. Entonces son maniobras positivas para pensar en una lesión del tendón de Aquiles. A pesar de que ustedes así lo están viendo todo dematizado, equimótico, y que no se palpa el tendón de Aquiles, para hacer el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, van a requerir de estudios de gabinete, como pueden ser ultrasonido o resonancia magnética nuclear, para hacer el diagnóstico de certeza. Recuerden que vivimos en una época en que hay que documentar todo lo que vemos en el expediente electrónico y hacer uso de todos los estudios complementarios para que no se nos escape el diagnóstico. Y aún así, si tenemos duda, recuerden que ustedes como médicos generales tienen la oportunidad de enviar al paciente a segundo o tercer nivel realizando su referencia de manera adecuada. No hay que enviar todos los pacientes al segundo o tercer nivel porque si no los saturamos como es lo que se ve cotidianamente.